Para vos, ¿qué es más importante? ¿Obtener sabiduría o alcanzar la felicidad? Estas preguntas te hacen los chicos hoy en día, ¿no? ¿Qué es más importante? Dice. ¿No te pasó alguna vez que los chicos te vienen y te preguntan, ¿a vos te gustaría esto o te gustaría lo otro? Bueno, el día de hoy, la lección de hoy dice aquí el viernes para estudiar y meditar en estos tiempos modernos, obtener sabiduría parece no ser tan deseable como alcanzar la felicidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día, muy bien. Bueno, le damos bienvenida a este repaso de la lección de esta semana. Hoy es viernes y vamos a pedir a Dios que nos acompañe. Oremos. Querido Padre, gracias por acompañarnos hasta acá y gracias porque podemos cerrar nuestro repaso de la lección en esta semana con tu compañía y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuvimos estudiando esta hermosa lección titulada Sabiduría para vivir con rectitud. Y teníamos este versículo hermoso de Salmo 90, un salmo escrito por Moisés, que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que a nuestro corazón traigamos o adquiramos sabiduría. Pero, ¿qué tenemos para Viviana este último día? Bueno, luego de lo que leíste, ¿no? De lo que a veces parece ser más deseable, la sociedad hoy habla de que al parecer andan más preocupados en qué es lo que causa felicidad, felicidad instantánea, ¿Mm? autogratificación. Hay muchos sinónimos, entre comillas, que la sociedad utiliza para describir algo como algo feliz o algo para alcanzar felicidad, pero obtener sabiduría no hay muchos links, no hay muchos temas y la gente prefiere más ser feliz que sabia. Sin embargo, podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina. Esta es una pregunta que nos hace la autora, ¿no? Los salmos afirman claramente que no. Lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad. La sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Un simple ejemplo de la lengua hebrea puede ilustrar este argumento en la palabra Paso. paso, en plural, ashre. Suena muy parecida a la palabra felicidad, ashre. Aunque en las traducciones al español pasamos por alto esta asociación, transmite un poderoso mensaje. Los pasos que siguen el camino de Dios conducen a una vida feliz. Esta vendría a ser como la mejor traducción, ¿no? En la Biblia, ni la sabiduría ni la felicidad son un concepto abstracto, sino una experiencia real. Se encuentran en la relación con Dios, que consiste en reverenciar, alabar, encontrar fortaleza y confiar en Dios. Salmo 25:14 dice que el Señor da su secreto a quienes lo honran, a ellos les da a conocer su pacto. Agradécele a Dios por las hermosísimas imágenes que Él nos ha presentado. Reunamos las benditas certezas de su amor para poder contemplarlas continuamente. El Hijo de Dios que dejó el trono de su Padre y revistió su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su triunfo en favor de nosotros, que nos abrió el cielo, revelándole a la visión humana la sala de audiencia donde la deidad descubre su gloria. La raza caída, levantada de lo profundo de la ruina en el que el pecado la ha sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios infinito, y después de soportar la prueba divina mediante la fe en nuestro Redentor, vestida de la justicia de Cristo y exaltada en su trono, estas son las imágenes que Dios desea que contemplemos. Esta cita está en El Camino a Cristo, página 119. Y bueno, unas preguntas hacia el final ya de esta semana para que tengamos en cuenta nuestras respuestas mañana cuando estemos en nuestra unidad de acción compartiendo con nuestros amigos y hermanos, ¿no? ¿Cómo puede la palabra de Dios convertirse en la fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción?
¿Qué relación hay entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo, la palabra? ¿Qué sucede cuando la gente rechaza consciente y constantemente la enseñanza de Dios? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué en ocasiones el camino de los impíos puede parecer más deseable que el consejo de los justos? Es decir, ¿cómo afrontamos el hecho aparente de que muchas veces a los malos parece irles muy bien? Muy bien, ahí vimos que la sabiduría es un concepto muy práctico que tiene que ver con un conocimiento práctico que nos prepara para vivir una vida práctica, una vida madura, diría yo, una vida que pueda ser piadosa en el hogar, en nuestro vecindario, en el lugar de trabajo. La sabiduría también esta sabiduría bíblica, es un consejo piadoso para vivir en armonía con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Esta sabiduría divina que hemos estado estudiando nos dota de principios que guían nuestro uso del dinero y muchos otros aspectos de la vida que de alguna u otra manera nosotros en la práctica podemos aprender. Encontré un versículo ahí para cerrar, Viviana, que es Santiago 1:17 y que dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que, como comenzamos diciendo esta semana, nosotros sentimos que como seres humanos no tenemos nada que ofrecer, pero Dios tiene todo que ofrecer. Por lo tanto, nos conviene asociarnos con Él y de esa manera, en esta unión, podemos ser felices realmente con la ayuda de Dios. Bueno, el último capítulo de hoy, de esta semana de Jeremías, ¿cuál es, Viviana? Es el capítulo 26. El 26 comienza, ¿no?, con un mandato que el Señor le hace a Jeremías para que vaya a la iglesia, se ponga en el patio, ¿no?, donde está todo el pueblo, donde viene a adorar el pueblo, y les hable y les diga, ¿no?, las palabras que Dios le manda. Si no me oyereis, para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, son las palabras, ¿no?, que le dijo, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y este era el mensaje, ¿no?, que llevó Jeremías hacia el pueblo. Se paró en la iglesia y bueno, y allí habían grupos, ciertos grupos, ¿no? Grupos de personas. Estaban por un lado los profetas que escucharon este mensaje, que los profetas eran llamados, eran un grupo de personas llamados por Dios. Después estaban los sacerdotes, como relata el versículo 8, ¿no? Los sacerdotes eran elegidos por nacimiento, ¿no? Eran de acuerdo a la familia, surgían los sacerdotes. Y después todo el resto del pueblo, y se enojaron al escuchar estas palabras de Jeremías y le dijeron, de cierto morirás, porque porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será asolada. Y ahí lo comienzan a amenazar a Jeremías y, ya con la idea de matarlo, ¿no? Porque había dicho esta cuestión de que iban a ser destruidos si ellos no cambiaban. Los príncipes, o sea, otro grupo de personas, ¿no? Que eran los nobles del pueblo, también ahí más adelante mencionan los ancianos, venían de la casa del rey y se fueron a la casa de Dios, a la casa de Jehová. Y dice que se sentaron y empezaron a escuchar lo que venía sucediendo y los sacerdotes y profetas les cuentan. Y ellos ya habían decidido lo que iba a pasar con el profeta, porque dice en el versículo 11, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra la ciudad, como vosotros ya habéis oído con vuestros oídos. Y ahí habló Jeremías a todos los príncipes y les volvió como a repetir, ¿no?, el mensaje. Y él dijo, es mensaje de Jehová. Y ellos, ya con la idea de matarlo, Jeremías les dice,
En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto les parezca. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo y los sacerdotes y profetas, ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? ¿Por qué en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado? Estos príncipes, estos nobles, dirigentes, digamos, serían como los líderes civiles, no los líderes religiosos, tenían un corazón más abierto, ¿no? A este mensaje de Dios. Líderes civiles, dirigentes políticos, podríamos decir, tenían el corazón más abierto, ¿no? Al mensaje. Y ahí ellos mismos empiezan a recordar junto a los ancianos, en el versículo 17, otros casos, otros profetas que habían venido con un mensaje similar, ¿no? Miqueas, se acordaron de Miqueas, que en tiempo de sequías, y ahí vuelven a recordar ellos, ¿no? Que también estos profetas vinieron con mensajes y que nadie los mató por eso, pero hubo otros que no tuvieron la misma suerte, ¿no? Así que en medio de esa situación surge un héroe, surge uno llamado Aicam, que era hijo de Safán, que estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. ¿Y quién era este personaje, no? Este personaje era hijo de Safán, ¿no? Que en el tiempo del rey Josías había estado en la reconstrucción del templo, o sea, era un trabajador de la iglesia, un obrero en la iglesia, y había sido escriba, ¿no? O sea, era una persona con estudios, ¿no? Y él fue quien Defendió. lo defendió, ¿no? Le proporcionó refugio a Jeremías, mientras él estaba eh, en esta situación, ¿no? Con que lo estaban amenazando de muerte. Toda esta experiencia de Jeremías, ¿no? Me recuerda mucho a la experiencia, ¿no? De Jesús cuando le estaban haciendo juicio a Jesús y Gamaliel le dice, mas si es de Dios el mensaje, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y esto es lo que pasaba, ¿no? En el caso de este pueblo, del pueblo y todos los líderes religiosos, que al escuchar el mensaje les pareció que no era para ellos y que este estaba hablando una barbaridad, ¿no? Estaba diciendo una herejía. Y el mensaje venía de Dios. Ellos no reconocían su pecado, no reconocían que estaban eh, errados, ¿no? Era tal su soberbia que ellos estaban dispuestos a matar a esta persona para callarlo, porque el mensaje tal vez no les convenía a los Ujú. oídos. Así que luego de esta experiencia, ¿no? Que nosotros no lleguemos a ese punto. Bien, ahí entonces ya comienza la persecución de Jeremías. Ustedes saben que Jeremías fue tirado luego a una fosa, ¿no? Un pozo. Llegaron hasta eso. No lo mataron, pero Ahí estaban, ¿eh? estuvieron cerca. Porque él tenía otra manera de pensar y pensaba, ¿no es cierto?, como Dios le mandaba a pensar. Digamos que él daba un mensaje que no era popular en ese momento. Así que Correcto. porque era un mensaje para pocos, porque esos Sí, pocos eran pocos los que querían oír la voz de Dios. muy bien. Eh, Bueno, cerramos acá entonces la lección de esta semana. Fue impresionante. Nos ayudó a ver, a visualizar un estilo de vida que tiene que ver con aceptar la sabiduría de Dios para poder vivir de una forma correcta en este mundo. Ojalá nosotros podamos imitar a estos conceptos de los salmistas y también, ¿por qué no imitar al comportamiento de Jeremías? Un comportamiento que fue recto ante los ojos de Jehová, a pesar de las persecuciones y de las luchas. Te invito a que continuemos nuestras reuniones con los 10 días de oración y que esta semana pueda ser realmente una bendición para ti y para mí y para nuestros amigos que vamos a invitar a la iglesia. Mañana, sábado, aprovecha a compartir con tu grupo de la escuela sabática y, y bueno, da tu opinión ahí también para enriquecer ese grupo de estudios.
Que el Señor te bendiga ricamente. Vamos a orar para terminar. Padre bondadoso, gracias te damos porque nos has acompañado esta semana. Ahora, al vivir este último día de la semana, que podamos hacerlo tomado de tu mano, disfrutando de tus bendiciones y que mañana podamos compartir con los hermanos el estudio de la escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido amigo, hermana, hermano, y que la palabra de Dios sea la base de tus pensamientos en este día. Bendiciones. Feliz día de preparación.